Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube. Y el tema de hoy es uno que todos los emprendedores alguna vez nos hemos hecho la pregunta, y hay muchos que en realidad jamás lo tienen claro, ya sea porque no revisamos la normativa tributaria, porque no tenemos un servicio contable, un contador de cabecera, o porque quizás lo tenemos y no tenemos una conversación adecuada, seria, honesta, muchas veces con quienes nos asesoran en esta materia. Y creo que es como de las preguntas obligadas o cosas que uno debiera manejar, y que igualmente es muy pero muy importante cómo las llevemos. En lo personal es algo que yo hoy día tengo absolutamente asumido de las empresas que tengo respecto de lo que puedo y no puedo hacer respecto de cuándo pedir factura para acreditar un gasto, recuperar el IVA si es que corresponde, dejándolo como IVA de crédito. De hecho, el título del video de si puedo o no pasar las compras del supermercado en la empresa es básicamente un título bastante tendencioso, simplemente para poner arriba de la mesa el cuándo corresponde efectivamente comprar con factura para poder acreditar el gasto, recuperar el IVA si corresponde, como recién decía, y cuándo simplemente uno debiera pedir boleta. Y tiene que ver también porque en algunos sectores productivos del país, o cuando hacemos algunos tipos de compra, llámese por ejemplo en el retail o empresas grandes, es bien poco el control que se hace respecto de la emisión de factura, y como que se ofrece. De hecho, uno va al supermercado y en las cajas te preguntan boleto o factura. No estoy diciendo que en un caso esto esté mal, creo que respeta justamente el principio de que es el contribuyente quien debe poder exigir boleto o factura si corresponde, y efectivamente en esos comercios te piden la documentación asociada para poder pedir factura, ¿ya? O también, y ahí sí no lo hacen, y ahí creo que está súper mal, cuando uno va por ejemplo a cargar combustible, ya sea benzina o petróleo, te preguntan boleto o factura, y ahí sí que creo que estamos mal, porque en realidad son muy pocos los vehículos que efectivamente pueden estar a nombre de una empresa y que además puedan rendir el combustible. Entonces ahí sí creo que los servicentros de expendios de combustible, ahí sí que lo hacen bastante mal, porque de hecho hay reglas respecto de la documentación que se debe pedir para efectivamente poder solicitar una factura. Estamos hablando del e-RUT, ¿ya? Si no sabes lo que es el e-RUT, tengo un video por ahí, puedes buscar qué es un e-RUT y cómo obtenerlo, pero que es el documento digital ya actualmente que tú debes exhibir, que es nominativo, que debe estar a nombre de la persona para poder pedir una factura. De hecho, hay una aplicación del Servicio de Impuestos Internos que puedes descargar a tu teléfono, que se llama e-RUT, que si tú te logueas con el RUT y clave tributaria tuya, te asocia a todas las empresas por las cuales tú tienes actualmente una autorización para solicitar factura, porque no solamente que tú tengas que ser socio de la empresa, tú puedes autorizar a cualquier persona, o cualquier persona te puede autorizar a ti para solicitar factura por la empresa. Ahora, importante entender que el que tú puedas solicitar una factura en ningún caso es una verificación de que realmente tú puedas acreditar ese gasto. Es decir, el sistema permite un uso discrecional, es decir, es uno el que debe decidir cuándo pide o no factura. Pero el Servicio de Impuestos Internos todos los meses hace un cruce efectivamente de lo que tú estás solicitando como factura. Ahora voy a contestar la pregunta del título del video tal cual. ¿Puedo solicitar efectivamente factura cuando voy a hacer las compras del supermercado? La respuesta es que en la generalidad no debieras. Primero, porque ¿qué es lo que dice el Servicio de Impuestos Internos respecto de qué es lo que puedes pasar en tu contabilidad como gasto acreditable, por tanto rebajar el impuesto a la renta, recuperar IVA, etc.?
dice explícitamente que es solamente aquellos gastos que sean constitutivos de poder pasarse a los procesos productivos y generar renta. ¿Ya? Es más o menos eso lo que dice esta circular, esta disposición del Servicio de Impuestos Internos. O sea, me dice que lo que esté directamente involucrado en la operación del negocio para poder ganar dinero con la empresa, efectivamente eso lo puedo pasar como gasto. ¿Ya? Ahí obviamente que hay cosas como las materias primas, los insumos, la maquinaria, que como directo uno dice, es obvio que esto debiera poder pasar, ¿ya? Sin embargo, entramos en un terreno más subjetivo, por ejemplo, si queremos analizar la compra del supermercado un poco más en específico. Claramente, si es la compra del supermercado para tu casa, eso no debiera pasar, ¿ya? ¿Qué ocurre si lo haces? Porque hay muchos de ustedes que están esperando esa parte. Probablemente si lo haces una vez puede que no pase nada. Si empieza a ser una conducta, o porque sí, pero más probable es que si es una conducta reiterativa, a la larga el Servicio de Impuestos Internos va a generar una fiscalización de eso para saber por qué estás comprando muchas cosas que no tienen que ver, puede ser, con tu giro. ¿Qué pasa si yo tengo giro de restaurante, por ejemplo? Ahí es completamente distinto. Por eso quiero ir también al caso a caso y por qué es importante también que uno tuviera un servicio contable, un contador de cabecera al que le pudieras hacer estas consultas. Si tú tienes giro de restaurante y compras comida en el supermercado, es muy probable que se diluya con las otras compras que hiciste. O sea, ¿te podrías pasar de listo? Probablemente sí. Igual que lo podría hacer quizá el que tiene algún tipo de actividad económica asociada a la venta de artículos electrónicos y va y compra un televisor que es para la casa. También probablemente no le va a pasar nada. Si son conductas muy reiterativas y muy reñidas con respecto de el nivel de facturación que tú tienes, ejemplo, tú facturas muy poquito pero haces unas tremendas compras todos los meses, incluso mayores a tus ventas con factura, lo más probable es que efectivamente te van a fiscalizar. Entonces tiene que haber una cierta proporcionalidad. Aquí en ningún caso estoy invitando a que nos aprovechemos de acuerdo al giro que tengamos a pasar por cualquier compra, pero estoy hablando de la realidad de cómo efectivamente estas cosas finalmente ocurren. Respecto a la compra del supermercado, excepto que tengas como giro de restaurante, es difícil que puedas pasar grandes compras de supermercado y no termines con una sanción y con una multa. Ahora, ¿qué podría ser razonable? Supongamos a alguien que tiene una pequeña oficina administrativa, un par de trabajadores. Comprar el café, el papel higiénico para ese baño, no sé, galletas, pan de vez en cuando, en una proporcionalidad a la cantidad de personas que trabajan en ese lugar, es muy probablemente muy defendible si es que te llegarán a cuestionar eso, porque también hay que entender que muchas veces, y en realidad todas las veces, el Servicio de Impuestos Internos no puede llegar y presumir cosas. El Servicio de Impuestos Internos básicamente muchas veces te va a investigar en este tipo de cosas. El Servicio de Impuestos Internos no puede asumir que realmente tú no podías comprar eso con factura. ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a auditar, te va a fiscalizar y te va a pedir la documentación. Tú vas a tener derecho a réplica, a eso quiero llegar. Y si tú estabas de lo correcto y tienes toda la documentación de respaldo y una buena argumentación de por qué hiciste esas compras, probablemente no vas a terminar con ninguna multa ni ningún problema, más que el tiempo que tuviste que invertir para poder justificar esto ante el servicio. Entonces, siempre que vayas a hacer compras que puede que eventualmente sean más cuestionadas porque hay una habitualidad del servicio de cuestionar este tipo de compras, tienes que tener, esto es como cuando se comete un delito, una coartada en términos de por qué lo hiciste, cómo lo hiciste y por qué eso efectivamente correspondía. Y ahí de nuevo es donde entra un buen servicio contable, un buen contador que te debiera ayudar con ese tipo de cosas.
Aquí quiero ir con esto también. Muchas veces me pasaba a mí anteriormente, hace hartos años atrás, yo acreditaba muy poco gasto, no me atrevía a comprar con factura, le tenía mucho miedo a, no, que si compro esto con factura me va a hacer esto, me va a perseguir, como que veía el servicio de impuestos internos en todas partes. Y al final me empecé a dar cuenta que, claro, o sea, efectivamente existen las multas, no me multan hartas veces, existen las multas, existen los problemas con el servicio, pero igualmente existe la posibilidad de defenderse si tú estás haciendo las cosas bien y sabes lo que estás haciendo y estás bien asesorado. Te puedes defender y puedes salvar esas situaciones sin ningún problema. Y de ahí para adelante empecé a hacer mucho más efectivamente mucho mejor uso en realidad de lo que podía solicitar como factura por las diferentes empresas que tengo, siempre tratando de hacer un uso lo más racional y justo posible, no caer en el tema de aprovecharme del sistema, porque no es tanto quizá por un tema ético, pero también lo es, pero sobre todo porque efectivamente hoy día con el nivel de cruce que hace el Servicio de Impuestos Internos todos los meses respecto de la solicitud de documentos tributarios, efectivamente es muy probable que cuando tú empiezas a pasarte, por decirlo de una manera muy coloquial, y aprovecharte del sistema, termines con fiscalizaciones que, aunque te las saques, son desagradables, toman tiempo, y también hay que saber, o sea, hay que efectivamente saber defenderse. Por ejemplo, las personas que hacemos, yo también lo hago, elusión en el fondo, el rebajar de manera legal la cantidad de impuestos que vas a pagar mediante una serie de estrategias que tienen que ver con conocimiento de franquicias tributarias, uso de prevalencia, una serie de herramientas también. Yo siempre se lo digo a los clientes que asesoro, digo, mira, ojo, esto es mucho más avanzado. Si tú todavía estás partiendo y apenas entiendes la normativa tributaria, no tienes que meterte en esto, porque cuando te toque defenderte, no vas a saber cómo defenderte, porque todavía no entiendes bien cómo funciona el sistema. Eso viene después. Entonces, aquí lo mismo. Consejo, tratemos de llevar situaciones que sean simples con el servicio. El servicio, en realidad, en la vida quizás no debiera mirarte nunca. En lo personal, yo creo que unos 7 u 8 años sin fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos por ninguna de las empresas que tengo, sin multas tampoco, absolutamente nada. O sea, el servicio ya ni me mira en realidad. ¿Por qué? Porque efectivamente nos comportamos dentro de los parámetros que el Servicio de Impuestos Internos espera. Recordemos que el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza al año solamente entre el 3 y el 5% de los contribuyentes del país. O sea, te fiscaliza cuando ya tú estás haciendo algo que efectivamente o no corresponde, o más bien se aleja de los parámetros, de los estándares de una empresa parecida a la tuya. Cuando te empiezas a salir de los cuadrantes, el sistema mismo gatilla ciertas alertas, y esas alertas son las que provocan que después a ti te citen a algún tipo de fiscalización. Entonces, compras de supermercado sí se puede, pero en una proporción muy menor, acorde al tamaño de tu empresa, la cantidad de gente que trabaja ahí. No son todas las cosas, ojo con lo que metas en esa compra, excepto, como digo, si tienes algún giro de restaurante u otro relacionado con comida o con productos de supermercado en general. Efectivamente nadie podría decir que quizás no estás haciendo las compras para revender efectivamente esos productos, o sea, estás comprando como cuando estás comprando al por mayor, ¿ya? Y esto aplicado a todo tipo de negocio. Ojo, especialmente, aprovecho de decirlo en este video, ojo con el tema de solicitar factura por el combustible, ¿ya? Eso está absolutamente regulado y extremadamente fiscalizado. Los únicos vehículos que pueden solicitar factura para el combustible son vehículos que están comprados a nombre de la empresa, que tienen ciertas características, que el giro de la empresa efectivamente, o alguno de los giros de la actividad económica lo permite, ¿ya? Incluso ahí con cierta proporcionalidad.
Yo tengo un par de empresas en las que hemos tenido problemas históricamente con eso y tuvimos que rebajar radicalmente la compra de combustible que estábamos haciendo. Estoy hablando en lo particular de una empresa de transporte y una empresa agrícola, que son empresas que pueden hacer uso de esta franquicia del combustible. Sin embargo, igual el servicio revisa hasta la cantidad de litros, así que imagínate lo que te va a pasar a ti si tú vas con un auto común y corriente que no tenga nada que ver con la empresa, o quizás está a nombre de la empresa, pero no es de los que permite efectivamente acreditar gasto, y sistemáticamente solicita factura. Lo digo porque lo he escuchado, de repente he estado en foros de emprendedores, típicos hilos de comentarios en Facebook, puedo solicitar factura por combustible, y una manga de iluminados diciéndoles que efectivamente lleguen y presenten el RUT como si solicitar combustible en una gasolinera fuera cualquier cosa y no fuera a pasar nada. Siempre recordemos que la facultad del Servicio de Impuestos Internos de fiscalización es de 5 años hacia atrás. Así que esos que están solicitando combustible hoy día, que quizás se pase ahora, quizás se pase en la renta de este año, en 2 o 3 años en tu renta puede que te llegue la observación. Y de ahí para adelante no te sacaste más al servicio. Y imagínate lo caras que te van a salir multas que te están aplicando sobre cosas que hiciste 2, 3, 5 años atrás. Así que no hagamos tonteras. El Servicio de Impuestos Internos en la mayoría de los casos no es que se le pase, no es que sean tontos, sino que en realidad se demoran bastantes años incluso en darse cuenta, pero cuando se dan cuenta muchas veces nos caen con todo. Así que es muy importante en eso no hacer cosas que en realidad, para mí en realidad son torpeza. Eso no es avivarse, eso es ser torpe, simplemente porque es creer que el sistema funciona de una forma distinta, no entender cómo funcionan las cosas, y al final te vas a dar cuenta más tarde. O sea, no te ha pasado porque probablemente eres muy nuevo en esto, llevas muy poco tiempo. Los que llevamos más tiempo probablemente ya lo intentamos y ya nos pasó, y por eso te lo estamos contando, para que no te pase a ti, porque ocurre efectivamente que el servicio llega años después y te dice, oye, ojo, mira, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Ahora me interesa, ahora te pillé y ahora me interesa que conversemos del tema. Y ahí ya estás medio perdido. Así que eso es lo que quería contarles el día de hoy. Creo que es un tema bastante importante. Lo había abordado alguna vez en otro video, pero no tan directamente. Me interesaba hacer un video mucho más específico que eso, y le coloqué el título de la compra de supermercado porque creo que es una pregunta que es como sale la pregunta, tal cual. A uno de los clientes muchas veces le preguntan tal cual, así, oye, ¿puedo pasar a comprar al supermercado? Y ahí es donde uno entra a conversar de estos temas, pero muy importante. Nosotros lo destacamos mucho siempre cuando por ejemplo, cuando alguien nos contrata un servicio de contabilidad, nosotros le decimos, oye, ojo, tú tienes un WhatsApp para consulta, en el fondo, que es abierto. Este tipo de cosas, estas son las cosas que tú tienes que preguntarle a un contador siempre. No te quedes con la duda, no lo hagas solo, no interpretes tú la normativa del Servicio de Impuestos Internos si no la conoces, ¿ya? A no ser que vayas a invertir el tiempo y años que requiere revisarla, entenderla y estar actualizado en ella. Si no, pregúntale a alguien que sepa. Si te gustó este video, por favor dale manito arriba, me gusta, nos ayuda muchísimo para seguir haciendo crecer el canal. Compártelo igualmente con más emprendedores. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cuando subimos nuevos videos. Recuerda que también estamos en Instagram y en TikTok, donde regularmente subimos videos cortos de 1 minuto, donde dividimos estos mismos temas u otros. A veces subimos temas distintos, hacemos live también y dinámicas un poco más interactivas. Recuerda también que tenemos un grupo de emprendedores en Telegram, ¿ya? El link lo voy a volver a dejar en este video para que se sigan sumando emprendedores. Es un grupo para compartir, donde no es para vender nada, sino que en realidad es simplemente para conversar entre emprendedores de cosas que nos pasan, oportunidades, problemas, etcétera, ¿ya? Recuerda que también en www.alfaconsulting.cl tenemos una pestaña que se llama de beneficios, donde accedes a algunos regalitos, descuentos con alianzas que tenemos, y próximamente vamos a sumar un par de alianzas más